Bájale todo el volumen. Buenas tardes para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Para el Centro de Estudios de Medicina SEM, en conjunto con ACOME Norte de Santander y FELSOSEM, es un placer darles la bienvenida una vez más a nuestra sección de charlas médicas tituladas Volviendo al Aula. El día de hoy nos va a estar acompañando el doctor Marcel Leonardo Quintero Contreras con su charla titulada Sobreviviendo al cáncer de pulmón, se puede. El doctor Marcel es cirujano general, supraespecialista en cirugía torácica, docente universitario, director científico de Intórax y Nortórax, es cirujano torácico del Hospital Universitario Erasmo Meos, de la Clínica San José, la Clínica Santa Ana y la Clínica Norte en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Les comento un poco de la dinámica del día de hoy. Nuestra charla del día de hoy va, como es de costumbre, está siendo transmitida por YouTube. Entonces, allí en el chat de YouTube nos pueden dejar las preguntas que tengan acerca de la charla, las cuales al final de la ponencia del doctor yo las estaré leyendo. Nuestra charla de hoy contará con certificado, el cual se dará solo si se contesta el quiz post charla. Ya que pues así nosotros podemos verificar la atención que ustedes prestan a la ponencia del doctor y pues ustedes también pueden probar su conocimiento adquirido con la misma. También les recuerdo que para acceder a este quiz deben ingresar la palabra clave que el doctor va a estar diciendo a lo largo de su charla. Entonces deben estar súper pendientes de esto, ya que si no tienen esta palabra clave no podrán ingresar a presentar el quiz. Les recuerdo que queda rotundamente prohibido que se escriba la palabra en el chat de YouTube, ya que esto debe ser individual y cada persona debe estar pendiente de esto. De nuevo, pues, les comento y les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en nuestro chat de YouTube para poderlas contestar al final. Y listo. Doctor, bienvenido a este espacio de aprendizaje. Para nosotros, pues, es un honor tenerlo hoy aquí. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio con usted. Camila, muchas gracias Alejo, muchas gracias a Néstor y gracias a SEM, a ACOME Norte de Santander, a FESOL-SEM, a CEPEM y a RECEP, que pues me motivaron mucho a estar hoy con ustedes. Habíamos tratado de hacer esta reunión días atrás y se fue pasando el tiempo y hoy pues estoy muy contento y muy emocionado y nervioso porque sé que los asistentes que hoy nos acompañan tienen pues están en muchos escenarios. Estamos con estudiantes de medicina, futuros médicos, tenemos especialistas que quieren de pronto inclinarse hacia el área de la cirugía torácica y tenemos inclusive pacientes que quieren vivir un poquito la experiencia de lo que hacemos en el manejo de cáncer de pulmón. ¿Qué quiero hacer hoy? Yo no quiero hacerles una presentación normal de lo que siempre hacemos en una clase normal de medicina, sino quiero que vivan una experiencia que es lo que yo creo que he aprendido en todos estos años que he sido médico, que me he dedicado a la cirugía y que después decidí hacer cirugía torácica con énfasis en cirugía torácica oncológica. Entonces, para mí es una experiencia donde yo he tratado de bajarme del lugar del médico y ponerme en el lugar del paciente y tratar de que el paciente también tenga algún conocimiento de información, porque creo que en el manejo del cáncer, no solamente en el de pulmón, el paciente es el protagonista y hoy quiero transmitirles ese mensaje. Hay otra cosa que quiero compartirles y es que cuando yo comencé a abordar el cáncer de pulmón, en esos años donde hacía cirugía general y luego hice cirugía torácica, siempre nos enfocábamos en que debíamos ser muy técnicos, muy científicos, muy solitarios, o sea, que éramos los únicos que sabíamos del tema, que éramos los que podíamos con una cirugía lograr cambiarle el pronóstico de la vida a ese paciente, pero sorprendentemente puedo decirles que hoy no es así. Primero hay que entender que el cáncer de pulmón, como todos los tumores, es un cáncer, es un monstruo, es un animal grande que viene, que genera dolor, que genera angustia, que no se sabe si vamos a poder tratarlo, y es allí en donde nosotros entendemos que el manejo del grupo, el manejo interdisciplinario
es para mí el pilar del abordaje en cáncer de pulmón. Entonces, quiero dejar como primer mensaje que siendo cirujano torácico, yo no soy quien cura el cáncer de pulmón, lo cura un equipo interdisciplinario. Ahora, como cirujano torácico, tengo escenarios donde yo hago mis prácticas y tengo que ver. Y fundamentalmente, ya entrando en el tema de cáncer, como ocurre en muchas otras partes del cuerpo, en pulmón, tenemos que hacer el diagnóstico. Luego del diagnóstico tenemos que mirar en qué etapa está la enfermedad, lo que llamamos estadificación, y después plantear un tratamiento. De esta forma es que yo he evolucionado, por eso estas primeras imágenes han sido como la evolución de cómo he enfrentado yo como médico especialista y como docente, transmitirle a mis estudiantes y transmitirle a mis pacientes qué pienso del cáncer de pulmón. Y se resume en estas tres grandes palabras: en persistencia, en estar actualizado y en un manejo de equipo. Entonces, me salgo del cirujano normal, el cirujano general, el que vuela, el que levita, el que se siente inmortal y que todos debemos mirarlo de abajo hacia arriba, a ser un miembro más donde inclusive el paciente hace parte de ese equipo. Estas imágenes me traen mucha nostalgia y recuerdos porque fue la primera reunión que hicimos en Cúcuta con los estudiantes del Hospital Erasmo Meós, y adivinen cuál fue el tema: cáncer de pulmón. Y ahí están ustedes, futuros médicos, estudiantes, futuros residentes y profesores, porque yo también tuve profesores que me inspiraron, que me ayudaron a entender mucho este tema y acercarme mucho a la importancia del cáncer. Y es ahí en donde empezamos a persistir y empezamos a crear una idea que hoy me tiene a mí aquí sentado hablando pues a una comunidad no solamente regional, sino nacional e internacional. Entonces, cuando ya entramos a ver lo que les decía, diagnóstico, uno debe tratar de que ese diagnóstico se haga de una forma temprana. Desafortunadamente, en cáncer de pulmón, como no ocurre en otros, el diagnóstico temprano es muy difícil porque el paciente hace síntomas cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Por lo tanto, el gran reto que tenemos los médicos y los futuros médicos es tratar de hacer ese diagnóstico temprano. Muchos saben que para hacer un diagnóstico temprano se hace lo que denominamos tamizaje o cribaje, que quiere decir en medicina hacer pruebas que permitan detectar tempranamente estas enfermedades así el paciente no tenga síntomas. En pulmón todavía no está establecido, por lo menos en Colombia, y a nivel internacional ya se están generando algunas conductas basadas en algunas radiografías especiales llamadas tomografías de baja exposición, pero eso todavía no está muy establecido. Entonces sigue siendo un reto para nosotros el diagnóstico temprano, y por eso me quiero detener ahí, porque ese es el pilar. Si nosotros logramos el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón, realmente vamos a impactar en los resultados y en la sobrevida, es decir, en la vida del paciente. De verdad vamos a lograr luchar contra esta enfermedad. Pero mientras tanto, eso no ocurra y se nos escapen muchos diagnósticos tempranos, pues vamos a tener pacientes con enfermedad ya avanzada y ya adelantada. Y como quiero mostrarles hoy, eso no quiere decir que el paciente no tenga cómo ser tratado. Sí puede ser tratado. Y es allí en donde en esas enfermedades avanzadas, pues tenemos que preocuparnos por manejarlos en equipo. Entonces, yo como cirujano, como parte de un equipo, tengo que ver muchas veces en ese diagnóstico, tengo que ver en esa estadificación, que es determinar la etapa, y tengo que ver en el tratamiento. Si uno va a hacer un diagnóstico al paciente, pues como ustedes saben, en medicina todo diagnóstico se hace comenzándose por una historia clínica completa que se complementa con imágenes y que posteriormente se hacen algunos procedimientos endoscópicos, como lo hacen los neumólogos o los cirujanos torácicos, percutáneos, como lo hacen los radiólogos e intervencionistas, y ya procedimientos como el que hacemos nosotros cuando esos diagnósticos no se pueden acceder. Si tenemos ese diagnóstico, como ya se dijo, debemos también después saber en qué etapa está lo que llamamos estadificación. También la radiología, que nos ayuda con imágenes, tomografías, resonancia, gamografías, tomografías emisoras de positrones, nos permiten saber en qué etapa está esa enfermedad, hacer estudios para ver si el tumor está cerca de la tráquea, que es el sitio más central de la vía respiratoria, poder hacer biopsias de algunas lesiones cuando hay muchos múltiples o nódulos en toda la parte torácica, y muchas veces hacer cirugía nos permite hacer ese diagnóstico y nos permite hacer esa estadificación. Y cuando entramos ya en el tratamiento, pues todo el tratamiento va a incluir desde cirugías con todas las técnicas que ya les voy a mostrar, a manejos donde el oncólogo
incluyendo el radioterapeuta, son muy importantes. Entonces, es ahí en donde un cáncer de pulmón, como vemos acá en esa imagen, una lesión que si lo notan es una lesión que se mete en ese pulmón, se hace infiltración, se ve como estrellada y por dentro empieza a destruirse, pues ese es el gran enemigo que tenemos que enfrentar, pero tenemos en este momento muchas herramientas y muchas posibilidades para poderlo tratar. Aquí les quiero como presentar en general que el tórax tiene muchos tejidos y los componentes del tórax, pues todos pueden desarrollar tumores benignos y tumores malignos. Generalmente, lo que denominamos cáncer broncogénico es el cáncer que se origina de las células del sistema respiratorio. Es decir, es el que se genera del sistema donde está conformado el sistema celular, donde está formado los pulmones. Eso no quiere decir que hayan otro tipo de tumores en el tórax o en el pulmón, claro que lo hay, pero el más importante es el carcinoma broncogénico. Se puede separar en dos grandes grupos, el que denominamos microcítico o de célula pequeña, o no microcítico, que es el de célula no pequeña. Y a su vez se puede hacer una clasificación en los tipos más importantes, como ocurre en la célula no pequeña, que es el escamo celular, el adenocarcinoma y el de célula grande. Parece un tema bastante complejo esto, lo de las características celulares, pero es simplemente para impactarles a ustedes que esta diferenciación hoy en día permite los tratamientos dirigidos, específicos. Es decir, años atrás tratábamos los cánceres de pulmón tal vez con terapias muy iguales, muy homogéneas, y a veces no lográbamos hacer esta diferenciación de los tipos de cáncer, por lo tanto las terapias no funcionaban muy bien. Hoy en día poder separar, poder hacer esas identificaciones adecuadamente, hace que se puedan identificar nuevas terapias. ¿Qué observación les puedo contar? Lo que denominamos carcinoma broncogénico de célula pequeña o microcítico, realmente sigue siendo un reto. Es el tumor más difícil, es el tumor que de pronto tenemos menos opciones de tratamiento, siguen generándose estudios que están trabajando en él, pero pues es importante que entiendan que ese tipo de tumores pues terminan siendo como los de peor pronóstico. Como todo, yo siempre que hablo de por qué se forma un cáncer o por qué se genera un cáncer, esto es lo que denominamos en medicina carcinogénesis, es cómo esa célula que es sana se vuelve una célula tumoral. Yo lo describiría ahora que están tan de moda los zombies, como un ser humano normal se vuelve un zombie. Y esto ocurre muchas veces porque la célula tiene una cantidad de procesos que van desde su formación, su regulación, sus arreglos y su muerte. Eso ocurre en una célula. Cuando esas etapas se afectan, como vemos ahí, eso genera muchas veces que la célula se vuelva tumoral y ahí es donde lo que denominamos el desarrollo de un cáncer, y eso ocurre en el cáncer pulmonar. Factores externos, que ya sabemos y vamos a describir cómo es el tabaquismo, siendo el tabaquismo pues muy importante para el que lo aplica, pero también para el que está al lado, que llamamos tabaquismo pasivo, o a algunas personas que utilizan pues exposición a algunas otras sustancias, como son sustancias de construcción, como el asbesto. El sexo, por ejemplo, es mucho más frecuente el cáncer en hombres, aunque la tendencia actual es que aumente en mujeres, en la raza negra, en aquellas personas que consumen dietas altas en lípidos, y aquellas personas, como ya dije, que trabajan en construcción o en fábricas de frenos, donde el asbesto está presente. Entonces, quiero demostrarles un poquito o impactarles un poquito en lo grave que es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón podemos decir que es el segundo de importancia en mortalidad en Colombia, y si vemos la incidencia está entre el segundo y primer lugar en Latinoamérica, ¿cierto? Y si lo vemos así y lo comparamos con otros, en frecuencia no es el más frecuente, pero podríamos decir que el cáncer de pulmón sí puede ser el más mortal. O sea, es el que una vez ocurre, pues tiene una probabilidad de muerte mucho más alta. Entonces, esto es importante porque desde el punto de vista de la comunidad, de la sociedad, de ustedes como futuros médicos, pues deben entender que es una enfermedad grave. Y es ahí en donde, si uno entiende la severidad de una enfermedad, hay que tratar de trabajar en ella para hacer un mejor tratamiento. Definitivamente el mejor tratamiento se hace cuando el paciente se diagnostica tempranamente. ¿Qué tal este dato? 2 personas mueren en el mundo cada minuto debido a un cáncer de pulmón. Eso no es algo que nos pueda hacer desapercibir esta información, y la idea es una detección temprana. Y el otro dato que quiero resaltar de esta imagen es que el 17 de noviembre es el Día Internacional de Cáncer de Pulmón. O sea que vamos a comenzar un mes en donde nos tenemos que poner la camisa de
informar, educar y hacer visible esta enfermedad, y estoy seguro que esta oportunidad que me están dando pues ya nos hace subir el ánimo, nos hace comprometerme y comprometerlos a que en noviembre del 2020, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, podamos hacer un trabajo juicioso para hacer concientización del cáncer de pulmón. Aspectos importantes de los fumadores, es decir, el paciente que fuma tiene un riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. ¿Qué porcentaje? Se habla alrededor de un 30 a un 40%. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Si los de 100 personas que fuman, 30 a 40 hacen cáncer, pues no es la mayoría, pero de los que desarrollan cáncer, el 80 al 85% han fumado. Entonces es el factor de riesgo más importante. Va a tener que ver con la cantidad de cigarrillos que tengamos, la incidencia de cuánto se fuma al día. Pero entonces ustedes dirán, y otras enfermedades como la tuberculosis, como las neumonías, como el EPOC, recuerden que el cigarrillo no solamente genera cáncer, también genera algunas afecciones en el cuerpo, como obstrucción de las arterias, y genera destrucción del tejido pulmonar, no como cáncer, sino como alteración en su arquitectura, lo que denominamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también es un factor de riesgo para desarrollar el cáncer. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, ¿qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar, como ya habíamos dicho en la introducción, que el cáncer pulmonar va a variar dependiendo de qué células son las que se generan en el tumor. Entonces, van a haber tumores de origen epitelial, como ya les dije, de origen broncogénico, van a haber tumores de los tejidos blandos que rodean este sistema respiratorio, van a haber tumores de otras partes del cuerpo. Y en ese escenario vamos a encontrar pues, lesiones que pueden ser benignas, pueden ser premalignas y pueden ser necesariamente malignas, como ya los describí. Y así se puede hacer una clasificación muy exhaustiva, no quisiera detenerme acá, pero es simplemente para que ustedes vean la importancia del diagnóstico en cáncer de pulmón y del tipo de celularidad que se tenga, porque ahí es donde en un momento determinado podemos ayudar a tratar al paciente. Por ejemplo, esta imagen que ven ahí en la parte inferior derecha corresponde a un tumor dentro de los bronquios, que cuando esto ocurre en pacientes jóvenes, la primera posibilidad es lo que denominamos un tumor carcinoide. Los tumores carcinoides no son en sí un carcinoma broncogénico, podrían ser como una especie de primos o familiares cercanos, pero son tumores que hay que saberlos interpretar, diagnosticar y hay que saberlos tratar. Es como una información general. Entonces ya nos enfrentamos a que es una enfermedad grave, nos enfrentamos a que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos desde la comunidad, el médico general que sabe que eso existe, el especialista que debe hacer un diagnóstico temprano. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay muchas formas de hacerlo. Generalmente la forma inicial pues, es hacer una muy buena historia clínica, identificando todos estos factores de riesgo que ya revisamos, si fumó, si no fumó, si trabajó con asbesto, la edad, el sexo, el tipo de alimentación que tiene el paciente, si tiene alguna otra enfermedad respiratoria que le pueda predisponer. Eso va a generar unos síntomas, y esos síntomas pues en algún momento pues pueden hacer consultar, o el paciente va por otra causa y se pueden detectar estos factores de riesgo. Entonces quiero hacer una observación allí, porque ese es nuestro objetivo. O el paciente que llega con un nódulo pulmonar, es decir, va para una cirugía programada, le piden su radiografía de tórax, y en esta radiografía de tórax aparece una lesión, como ya les voy a mostrar, única, no se ve nada más. Esa lesión única puede corresponder a un cáncer pulmonar en fase inicial, y es muy importante que no lo dejemos pasar, sino que se haga todo el trámite y todo el direccionamiento a ese equipo interdisciplinario, internistas, cirujanos, cirujanos torácicos, neumólogos, que nos permitan enfocar y poder hacer el diagnóstico de un cáncer pulmonar en etapa inicial. El estudio de esputo puede ayudarnos, en algún momento nos puede ayudar, pero no es muy específico. Generalmente la primera aproximación que tenemos es una placa de tórax. Y esta placa de tórax, si tienen algo que no nos gusta, lo complementamos con una tomografía torácica que debería ser extendida a abdomen superior y debería ser contrastada. Quiero compartirles una experiencia y un comentario, porque hoy espero que puedan disfrutar el audio que nos esforzamos con el grupo interdisciplinario de tratamiento de cáncer de pulmón de Cúcuta, puedan disfrutar esta información, porque hoy no estoy dando yo la charla, sino la estamos dando un equipo de trabajo. Mi nombre
Entonces, por ejemplo, aquí logramos ver en esta radiografía una lesión que nos hace semejar lo que es un nódulo pulmonar, y es allí en donde el estudio complementario, que es una tomografía, nos permite detectar esa lesión así como se las mostré en un principio, como estrellada, como irregular, que se va hacia la pared torácica o el espacio que denominamos pleural, y es allí en donde nosotros pues tenemos esa sospecha clara y es nuestra obligación entrar a hacer un diagnóstico. Acá ya estamos viendo un estudio que denominamos una tomografía con emisión de positrones, y es la combinación de un TAC de tórax con una gamografía, en donde al aplicar unas sustancias, marcadores o radiomarcadores, tienden a ser captadas por las células malignas, y esto nos permite también complementar el diagnóstico de los pacientes. Entonces, hacemos imágenes como radiografías, hacemos tomografías, hacemos resonancia, hacemos gamografías, hacemos PET-scan, y después debemos llegar a una etapa en donde tenemos que hacer un diagnóstico, es decir, tenemos que tomar una muestra de ese tumor para poder decir qué tipo de tumor es, como ya les contaba, si es de origen de las células respiratorias o sea epitelial, que correspondería a un broncogénico, o si es un tumor que pueda venir de otro lugar o es un tumor de otras características. Entonces, ahí vamos a utilizar métodos diagnósticos, ¿qué quiere decir? Procedimientos que nos van a permitir hacer ese diagnóstico. Y es ahí en donde entra el cirujano torácico. Entonces, un cirujano de tórax ya tiene claro que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en equipo. Por ejemplo, hay lesiones que no necesitan cirugía para ser diagnosticadas, sino se les hace procedimientos por radiología, los hace un radiólogo intervencionista, como se ve acá, con una aguja, una punción y una radiografía, podemos hacer ese diagnóstico. Hay otras lesiones que requieren hacer lo que denominamos broncoscopia, que es introducir una fibra o un tubo que tiene un componente de luz y que permite ver dentro de los bronquios para mirar las características, ver si hay un tumor, si el tumor está al lado, si el tumor está desplazando, si aparte del tumor pueden haber lo que denominamos ganglios o pequeños tumores que puedan ocluir o obstruir esos bronquios. Y es allí en donde nosotros casi que en todos los procedimientos siempre hacemos broncoscopia. Esa broncoscopia, como lo vieron, la podemos hacer a través de un equipo directo que llamamos fibrobroncoscopio, o lo podemos hacer con cámaras de televisión que se llama videobroncoscopio. También a veces utilizamos estos tipos de broncoscopios rígidos que se hacen cuando están muy obstruidas las vías respiratorias y necesitamos destaparlas, y necesitamos ventilar al paciente para que él pueda respirar. Y ya se llega a un punto en donde tenemos equipos que no solamente tienen videobroncoscopio, sino que tienen ecografía incluida, y al mismo tiempo esa tecnología permite tomar biopsias con agujas. Y esto es lo que denominamos una broncoscopia endoscópica, lo que denominamos un EBUS, y esto ayuda a hacer el diagnóstico porque llega a las lesiones, las puede identificar mucho más allá de los bronquios, se puede puncionar, y es ahí en donde nosotros podemos hacer este tipo de abordaje moderno, como hoy les quiero mostrar, que es la gran evolución y el gran avance y la gran persistencia que ha existido en cáncer de pulmón en este momento. Esta imagen es un navegador, un neumonavegador, o sea, se utiliza el broncoscopio
se utiliza el ecoendoscopio para hacer el abordaje, pero al mismo tiempo se hacen reconstrucciones tridimensionales que van a permitir hacer la mejor aproximación del paciente. En esta imagen estamos viendo claramente cómo se ve un bronquio. Aquí estamos entrando a través de la tráquea, esta reconstrucción tridimensional de navegación, y llegamos a la carina. Miren que del lado derecho hay un turupe. Eso es una masa que está obstruyendo el bronquio fuente derecho, y eso hace que ese bronquio se tape, se corra, y básicamente lo que tiene el paciente es un bronquio izquierdo, que es el que termina en este momento haciendo respirar o vivir al paciente. Quiero hacer aquí una pausa para no cansarlos con el tema de salud, porque creo que esta imagen refleja mucho de lo que yo disfruto, que es el medio ambiente. Esta es una imagen llegando a la boya Momposina, en Colombia, y el río que ven al fondo es el río Magdalena. Pero no fue a propósito que lo hice, pues aparte que lo estoy disfrutando, se los quiero compartir, porque la palabra clave es Jeep. No olviden, palabra clave es Jeep. Y ya más adelante, y creo que Camila les comentó por qué debían tener claro la palabra clave. Entonces, cuando ya tenemos nosotros toda esa tecnología y tenemos técnicas, pues miren, el pulmón es muy complejo. Tiene bronquios, fuentes, tiene bronquios lobares, tiene bronquios segmentarios, tiene bronquiolos, pero tiene además de eso una cantidad de ganglios que denominamos estaciones de ganglios, que en el caso del cáncer de pulmón es nuestra obligación abordarla y estadificarla. Y es ahí en donde también tenemos otras técnicas, como es la mediastinoscopia, es decir, introducir aparatos o equipos de video a través de ese tórax, pero no en los pulmones como tal, sino en la parte central, en el mediastino, y esa técnica es lo que denominamos BAMLA o video mediastinoscopia. Aquí estamos viendo claramente cómo se hace, cómo uno a través de una cámara puede entrar por delante de la tráquea y puede visualizar los ganglios, las arterias, las venas y los vasos más importantes para poder hacer un diagnóstico y un abordaje de estadificación en el paciente. Algunas veces, para nosotros que estamos en nueva tecnología y que queremos hacer abordajes mínimos, pues no podemos quedarnos en que en algunas ocasiones necesitamos hacer procedimientos abiertos, no utilizando video, y eso es lo que denominamos una mediastinotomía en este caso de la clasificación del mediastino, ¿no? Pero, como ya saben, también en el tórax entramos, hacemos abordajes a través de cámaras de televisión. Estos abordajes básicamente lo que nos permiten es disminuir dolor, recuperación, mejorar la visualización, ¿sí? Sorprendentemente uno diría, si yo hago una cirugía abierta y hago una gran incisión, yo voy a lograr ver completamente el contenido torácico. Pues no, al introducir nosotros una cámara de televisión vamos a hacer una ganancia casi entre 50 al 60% más allá de una cirugía abierta, porque esta cámara puede tener movimientos dentro del tórax que van a lograr ser mucho más precisos. Estas cámaras van a tener magnitud y estas cámaras van a tener alta resolución. Entonces, miren, aquí tenemos una cirugía por video en el tórax donde estamos utilizando 4 incisiones. Una incisión para la cámara y 3 incisiones para el instrumental. Pero, ¿cómo la ven? Seguimos evolucionando. De 4 pasamos a 3 y de 3 pasamos a una incisión. Pues sí, esto es lo que nos ha llevado en este momento la tecnología, la cirugía por video, de cada vez tratar de maltratar menos al paciente, de buscar técnicas mínimas que permitan recuperación. Y es esto lo que estamos haciendo. Esto es una imagen de cirugías realizadas por nosotros en la ciudad, donde entramos a través de una incisión, retiramos instrumentales y trabajamos en paralelo para lograr que el paciente pues, pueda ser abordado y tratado adecuadamente. En este momento, esta imagen que les voy a compartir, pido excusas si alguno de los asistentes a esta presentación no está relacionado con imágenes médicas y les parecen fuertes, pero es algo que tenemos que ser claro que es lo que hacemos día a día, y es cómo hacemos una resección pulmonar, cómo hacemos para resecar un segmento de pulmón sospechoso. Ahí estamos haciendo la resección de un nódulo pulmonar y lo estamos haciendo con una técnica mínima de una incisión donde trabajamos el equipo en paralelo y donde utilizamos tecnología que permite cortar y sellar el pulmón. Y de esta forma podemos ofrecerle lo mejor al paciente. Esas imágenes son nuestras. Esas imágenes son realizadas aquí en Cúcuta. Por lo tanto, estamos ofreciendo tecnología de punta
en esta ciudad y es algo que nos debe sentir orgullosos, nos debe hacer sentir orgullosos y nos debe retar día a día para mejorar nuestro trabajo. Por ejemplo, en este caso estamos abordando el mediastino a través del tórax, o sea, estamos haciendo una toracoscopia para estadificación ganglionar. Miren ese nódulo negro, feo, tumoral, exacto, ese es nuestro trabajo y es ahí en donde nosotros nos esmeramos día a día para hacer nuestros mejores tratamientos. Aquí tenemos un grupo manejo interdisciplinario, estamos el equipo quirúrgico de Intora con el doctor Vera, trabajando, haciendo cirugías de punta y trabajando con nuestros residentes que vienen de muchas partes de Colombia a formarse. Como hoy lo hacemos con ustedes, lo hacemos en todos los niveles, pero siempre trabajamos lo más básico. Ahí estamos mirando la anatomía, protegiendo al paciente, siendo muy juiciosos y muy reglados dentro de los procesos que hacemos día a día en el manejo de cáncer de pulmón. ¿Qué más hay? Pues porque Cúcuta solo hagamos video no quiere decir que el mundo no sigue creciendo. Claro que sigue creciendo en el tema de cáncer de pulmón. Y esto aplica a la cirugía robótica. Creo que muchos han oído hablar de la cirugía robótica y no es la excepción en tórax. ¿Qué ha sucedido con la cirugía robótica? Pues es una tecnología que permite ser mucho más precisos, tener una mejor visión, pero también requiere una tecnología costosa con equipos que pues, han hecho pensar que no va a ser posible utilizarla, pero lo que está sucediendo es que se han ido abaratando los costos, han aparecido mucho más proveedores y cada vez esta técnica, como ya les voy a mostrar, ha ido tomando auge. Tenemos a un cirujano en una consola manipulando y tenemos el robot trabajando sobre el paciente. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué diferencia hay entre la cirugía de video que hacemos en Cúcuta? Pues miren, aquí claramente estamos viendo cómo se arma o cómo se activa el robot, ¿cierto? Es un aparato con muchos brazos, pero igual esos brazos deben conectarse o introducirse dentro del paciente, ¿cierto? Y a su vez, como van a ver acá, ¿qué hace esa técnica mínima invasiva? Hace que los movimientos de las pinzas, mírenlo allí, son movimientos casi tan o mayores a los de la muñeca de la mano. Tiene movimientos de 90, de 160 grados, de 120 grados, permite hacer una visualización mucho más clara y esto es algo que llegó para quedarse. Definitivamente la cirugía robótica está ocurriendo en el mundo y además no se está quedando quieta. Entonces espero que disfruten este video y también descansen un poco de mi voz. No sé si este video les dio la misma percepción que me dio a mí cuando lo vi. Y no es solamente la impresión de la tecnología y ver cómo un cirujano en la distancia pueda asistir a una cirugía de emergencia, sino es el lado humano, es ver cómo una cirugía con tecnología, independientemente de eso, está cambiando vidas y está ayudando a los pacientes. Y esa es una de las experiencias que quiero transmitirles en esta presentación de hoy. Hablarles de cáncer, hablarles de conceptos científicos, hablarles de diagnóstico temprano, hablarles de técnicas para hacer ese diagnóstico de estadificación, pero nunca separarnos de la humanidad del paciente. Miren, esto es lo que viene, que es cirugía robótica en un solo puerto. Entonces, esto no se está quedando quieto, hasta el punto inclusive que se están desarrollando lo que denominamos nanocirugía, que son técnicas donde se va a lograr llegar a la célula e identificar ese gen que se está mutando para generar el cáncer, para hacer esa célula cancerígena, poder trabajarlo y destruirlo y garantizar al paciente un tratamiento. Entonces, todo esto es lo que ha venido forjándose y retomando el camino de esta presentación, pues venimos hablando de todas esas técnicas y llegamos a un punto en donde tenemos que saber si ese tumor que diagnosticamos, de ese tumor y esa celularidad que diagnosticamos, en qué etapa está.
porque podríamos resumir esas etapas en 3 grandes grupos. El paciente que está en una etapa inicial, que es el que podría curarse; el paciente que está en una etapa intermedia, lo que denominamos localmente avanzado, que es un paciente que requiere un tratamiento interdisciplinario con una posibilidad de volverlo curativo; y el paciente que ya tiene una enfermedad avanzada, diseminada, en donde no lo vamos a curar, pero ya hay terapias para poder ofrecerle al paciente cantidad y calidad de vida. Porque supervivencia no es nunca morir. Supervivencia es tener calidad de vida, y esa calidad de vida debe ir acompañada de una cantidad adecuada. Es ahí en donde es un mensaje que también quiero compartirles hoy. Entonces, esa estratificación se hace basado en todo lo que vimos, y se hace basado también en ese grupo interdisciplinario, que se reúne, que comparte, que discute y que se alinea con conceptos internacionales, porque el tema de la clasificación no es que yo al ojo creo que está en etapa inicial o creo que está en etapa intermedia. No, hay unos criterios ya establecidos que nos permiten hacer este tipo de clasificación y estratificación. Bueno, es lo que yo quisiera compartirles. Espero que el audio, sé que por el tema de la virtualidad a veces se diluye, es algo que quiero que sepan, y es el trabajo en equipo. Aquí tenemos el testimonio de un anestesiólogo que es tan importante como el cirujano, que es tan importante como el neumólogo, que es tan importante como el oncólogo, como el radioterapeuta, como el rehabilitador, como la enfermera que trabaja como el auxiliar, como todo ese equipo que estamos día a día trabajando por el paciente. Entonces, cuando ya tenemos el caso, cuando ya tenemos el tumor con su tipo de célula, pues nos enfrentamos a saber en qué etapa está, como ya les dije, en esos 3 grandes grupos. Pero eso no es al azar, se miran varios aspectos, como el tamaño del tumor, qué tan grande está, su localización a dónde va, si se queda dentro del pulmón, si crece mucho, si se va hacia la pared torácica, si se va hacia el mediastino, si se introduce dentro de los bronquios. Eso es lo que nos permite hacer una clasificación de lo que denominamos el TMN. El T sería eso, el tamaño y su compromiso. Y el N corresponde a esos ganglios que llamamos ganglios mediastinales, que pueden estar del lado donde está el tumor, que pueden estar en el centro del tórax, que llamamos mediastino, o que pueden estar del lado contralateral o por el cuello, que denominamos supraclaviculares, que es lo que hace que la enfermedad puede ser considerada mucho más allá de lo que uno espera. Entonces, esa combinación entre el tamaño y los ganglios es lo que nos va a dar esos estadios, que para nosotros son números, no porque el paciente lo sea, sino porque son números que nos dan parámetros para tratamiento del cáncer, pero al final terminan resumiéndose en esos 3 grandes grupos: etapas iniciales, etapas intermedias o localmente avanzadas, y etapas diseminadas. Eso es muy importante. Y actualmente se trabaja bajo una clasificación, denominamos la 8ª edición, que nos permite ser muy estrictos en esos 3 elementos, incluyendo la posibilidad de metástasis, es decir, que el tumor se sale del pulmón, ya sea al otro lado del tórax, o sea, al otro pulmón, o a órganos a distancia, que es lo que nos permite hacer esa clasificación también dentro de la metástasis. Entonces, este mapa del tórax sigue siendo un reto, y aquí tengo muchos ejemplos que ustedes pueden ver. Miren esa masa en el tórax derecho, miren esas
formas irregulares, miren cómo se ocluye aquí en la parte inferior derecha el bronquio y cómo se cierra ese pulmón, es lo que denominamos atelectasia. Aquí encontramos una gran masa en la parte superior derecha y en la parte inferior vemos cómo esa masa tapa esta estructura que es blanca, que corresponde a una estructura vascular, lo cual ya mostraría infiltración vascular. Miren cómo esta lesión se va ella misma y se mete al mediastino, lo que denominaríamos una infiltración mediastinal por un tumor T4, ¿sí? Incluyendo cómo se obstruye aquí abajo la arteria pulmonar. Miren su luz, que ella es gruesa y al final se reduce su luz, y esto correspondería realmente a una infiltración de un tumor. Además encontramos lesiones muy centrales que se pueden romper, que pueden hacer complicaciones, se pueden sangrar, pueden tener lesiones adyacentes, pueden hacer cavitaciones y esas cavitaciones por dentro estar llenas de elementos, y podemos también tener esos tumores que se pegan aquí en el cuello, que denominamos los tumores del opérculo torácico, que producen compromiso no solamente del pulmón, sino también de las estructuras del cuello, arterias, venas, sobre todo los nervios, y esto pues se vuelve realmente un reto para el manejo no solamente ya del cirujano, ni el oncólogo, ni el radiólogo, ni el neumólogo, sino ya del neurocirujano o del cirujano vascular, ¿no? Entonces aquí tenemos todos estos ejemplos. Miren las flechas cómo muestran esos ganglios en el mediastino. Entonces son muchos ejemplos de cómo un tumor no solamente es tenerlo, sino qué tan grande está, hacia dónde se va, y ver también si hay imágenes o hay lesiones en el mediastino que nos hagan ver que la enfermedad está progresando. Es decir, si el tumor está solo en el pulmón, uno pensaría que es una lesión inicial. Si la lesión ya está comprometiendo el mediastino, o sea, el centro del tórax, uno pensaría que está ya avanzando, lo que denominamos localmente avanzado. Ya tumores a distancia, pues ya estaríamos ante el escenario de una enfermedad metastásica diseminada. Entonces son muchos espacios, son muchas imágenes donde día a día nos retamos y donde día a día nos tenemos que enfrentar al diagnóstico, ojalá temprano, a la estadificación, que pues lo hacemos con un grupo interdisciplinario, para luego, dependiendo de esto, hablar del tratamiento. Esta imagen me llama mucho la atención por eso, porque a veces pensarían que estamos compitiendo por los pacientes, porque quién lo hace, que yo hago la biopsia, que tú haces la biopsia, que quién hace la broncoscopia, y al final lo que queremos es que el paciente sea atendido por un equipo. Aquí no hay protagonistas. Aquí el protagonista es el paciente y nosotros como equipo médico debemos ser parte complementaria de lo que el paciente necesita. Entonces, nuevamente les quiero mostrar una de mis pasiones, que es la travesía por Jeep, y pues esta experiencia de poder compartirla con ustedes en esta imagen es en el Cabo de la Vela, en La Guajira, y poder haber disfrutado el mar con el Jeep, pues no se los podré describir, pero pues fue a propósito porque quiero que recuerden muy bien la palabra clave de esta presentación, que es importante en la parte final de la misma. Al final, entonces, cuando ya nos enfrentamos a saber que tenemos una sospecha, que hicimos una biopsia y que vamos a hacer una estadificación, pues ese tumor puede estar comenzando, como ya les dije, rodeado de solito, o puede estar grande, o puede meterse al mediastino. También podemos encontrar ganglios. Esos ganglios pueden estar del mismo lado del tumor, pueden estar en el mediastino, en el lado contralateral o superior, y eso nos va a dar pues la progresión de la enfermedad. Si la enfermedad sale del pulmón al cerebro, al hueso, o las glándulas suprarrenales o al pulmón contralateral, pues ya hablaríamos de una enfermedad diseminada. Entonces, esto nos da etapas o estadiajes, y esos estadiajes van a determinar el tratamiento. Me quiero detener acá porque para mí ese es el estado ideal. Un paciente que tiene un nódulo pulmonar, una lesión única, que no tiene ganglios, y que ese es el paciente que en cualquier momento nosotros como cirujanos al operar casi que le estamos ofreciendo la posibilidad de curación, y al curarlo seguramente con el equipo interdisciplinario se hacen algunos tratamientos complementarios. Pero algunas veces ya no se encuentra el paciente allí, sino se encuentra una etapa donde ya existe compromiso de los ganglios, existe compromiso del tamaño, y es allí en donde lo que necesitamos básicamente es un manejo con el abordaje tanto del oncólogo, con terapias de quimioterapias y con terapias de neoayudancia con inmunoterapia, y algunas veces el manejo del radioterapeuta, que nos ayuda también a hacer el tratamiento. Algunas veces esos tratamientos entre el oncólogo y el radioterapeuta hacen que el paciente se devuelva a alguna etapa
y pueden ser candidatos a que nosotros hagamos cirugías. Pero algunas veces no es posible, pero todo esto se hace tratándolo como manejo en equipo. Ya el estadiaje avanzado, como ya les dije, pues requiere un manejo ya médico. Y aquí son imágenes que les muestran todos los caminos, lo que denominamos nosotros en medicina algoritmos, que nos permiten hacer o tomar las mejores decisiones, incluyendo lesiones que están dentro de los bronquios, como les mostraba en la broncoscopia tridimensional, o inclusive considerando siempre la posibilidad de hacer cirugías abiertas cuando sean necesarias, pero siempre tratando de hacer lo mejor para los pacientes. Esto es lo que denominamos estadios 3, es lo que corresponde a esos localmente avanzados. Siguen siendo un reto. ¿Será que los operamos? ¿Será que no los operamos? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues no, aquí entra el grupo interdisciplinario a determinar, a ver qué tipo de células son, a decidir si se le hace quimio, si se le hace radioterapia, si se hacen ambas, y dependiendo de eso, si el paciente responde o no responde para considerarlo tratado. Y a medida de que esta enfermedad esté cada vez más avanzada, pues nos retamos dentro de ese diagnóstico y dentro de ese tratamiento. ¿Y qué decimos cuando no solamente hay una lesión tumoral en el pulmón? Pueden haber varias, del mismo lado o del lado contralateral. Y no quieren decir que ambas tengan el mismo origen. Pueden ser nódulos separados, pueden ser tumores múltiples, y todo eso nos reta, pero al final lo que realmente nos motiva es la terapia multimodal, el tratamiento de varias especialidades y que nos permiten hoy en día lo mejor. Hoy, y tal vez no ahora, pero sí en los últimos 5 años, ya se ha demostrado que el desarrollo de inmunoterapia, que es terapias inmunológicas que van a hacer control de la enfermedad, han dado muy buenos resultados en el tratamiento de estos pacientes que son localmente avanzados o pacientes que están en enfermedades diseminadas. En algunos casos ya las enfermedades diseminadas pues producen un líquido en el pulmón, lo que llamamos derrame pleural. Esos derrames pleurales producen que el pulmón se colapse, y al producir colapso del pulmón el paciente tiene dificultad para respirar, o sea, estamos afectando su calidad de vida a pesar de que la enfermedad está avanzada. Pues les podemos ofrecer procedimientos como el drenaje de líquido y la aplicación de lo que denominamos talco o sellantes, que denominamos pleurodesis, que va a permitir que al drenar ese espacio el pulmón expanda y el pulmón se selle, y disminuyamos la probabilidad de que este líquido vuelva y la calidad de vida del paciente sea la mejor. Aquí tenemos un ejemplo en cirugía, una cirugía nuestra, en donde estamos aplicando ese talco, y es lo que denominamos una lluvia de nieve, porque ese talco se va a esparcer por todo el pulmón y va a generar que ese pulmón se selle y se una a la pared torácica para recibir el mejor tratamiento. Aquí tenemos claro que cuando hacemos cirugías, pues los resultados pues, son buenos, las complicaciones son realmente cada vez menores. Se dice que cada vez estamos obteniendo los mejores resultados, que los tumores de células pequeñas, como les hablaba en un principio, que siguen siendo un reto, pues hoy en día cada vez los estamos diagnosticando más y los estamos detectando más tempranamente para ofrecer tratamientos. ¿Qué les puedo contar de nuestra experiencia? Aquí en Cúcuta, desde el año 2018, generamos lo que denominamos el Comité Departamental de Cáncer de Pulmón. Este Comité Departamental de Cáncer de Pulmón no ha sido nada más que un trabajo interdisciplinario. Nos hemos reunido junto a radiólogos, oncólogos, patólogos, radioterapeutas, cirujanos torácicos, enfermeras, residentes, personal de manejo administrativo, casas comerciales, y sé que muchos de los asistentes, estudiantes de medicina ya están siendo parte, porque ustedes son los que tienen que hacer darnos continuidad en este proceso de los comités y de las reuniones interdisciplinarias. Y el comité lo está logrando. Estos son ya protocolos establecidos por nosotros acá en Cúcuta para el manejo de nuestros pacientes, porque también hay que entender que pues con todo lo que les he mostrado, lo que se hace en el mundo, pues muchas veces lo que se hace en el mundo no se puede hacer en Cúcuta. ¿Sí? Yo tengo la posibilidad también de trabajar con lo que se tiene en la región, y ya mundialmente se ha aceptado que también el manejo del cáncer de pulmón depende de los recursos que usted tenga en la región. Entonces, este equipo se encarga de eso, de ajustarnos a nuestra realidad responsablemente, sin dejar de ofrecer al paciente lo que el paciente necesita, tener las últimas terapias, tener los últimos tratamientos.
Desafortunadamente, no quiero que no tienen entonces, eso que nos cuenta nuestro oncólogo, porque ya han visto, ha pasado el cirujano, ha pasado el radiólogo, ha pasado el anestesiólogo, ha pasado el oncólogo, es ese compromiso de este comité de desarrollar terapias, de detectar todos estos medicamentos, pero medicamentos basados en decisiones claras, como el tipo de célula, y ese tipo de células se le hacen pruebas moleculares, y esas pruebas moleculares hoy en día permiten definir qué tipo de medicamento con los mejores resultados. Nosotros, ¿qué le podemos contar de nuestra experiencia? Hemos asumido la responsabilidad de trabajar por el cáncer de pulmón de la región. Hemos tratado de estar al día en los conceptos médicos. Hemos socializado ante toda la comunidad académica regional y hoy, que estoy haciéndolo a nivel internacional también, para que entiendan la importancia del cáncer de pulmón. Pero también hemos trabajado en investigación y hemos podido llevar la experiencia. En este caso estamos mostrando en unos congresos más importantes del mundo de cirugía torácica nuestra experiencia de tratamiento de cáncer de pulmón del Hospital Erasmo Meos, donde les podemos contar, la mayoría de nuestros pacientes son hombres, muchos de ellos con edad en su mayoría entre 61 y 80 años, todos casi un 87% con antecedentes de haber fumado, síntomas muy inespecíficos, pero principalmente la ojo y la tos, y generalmente los tumores estaban localizados en la parte superior derecha. Esa es como nuestra estadística. La celularidad, como ya les dije, siendo la más frecuente el adenocarcinoma y en segundo lugar el tumor de células grandes en nuestra región. Y en ese estadiaje, la mayoría de nuestros pacientes, casi 50%, están en una etapa localmente avanzada. Pudimos operar los pacientes de etapa temprana con una sobrevida por encima del 50%. Entonces, esto nos lleva a que no hay límites, a que tendríamos libros, semanas, reuniones todo el tiempo y nunca cansaríamos a contarles tantas cosas que quisiéramos del cáncer de pulmón, pero el mensaje más importante es que entiendan que es una enfermedad muy grave, muy compleja, es una enfermedad que requiere un diagnóstico temprano para el mejor pronóstico, es una enfermedad que requiere un manejo en equipo, de un equipo interdisciplinario, y es una enfermedad donde no podemos dejar al lado al paciente, porque el paciente hace parte de ese equipo. Aquí hay varios pilares, un manejo integral, la tecnología que tenemos en nuestra región es la tecnología que se usa en el mundo, inclusive en los últimos congresos de cirugía torácica hacen como round de competencia entre la cirugía robótica y la cirugía por video, pero al final ambas terminan pues mostrando sus buenos resultados, y si en la región, en el país y en muchos lugares del mundo la cirugía por video sigue siendo estándar, pues aquí lo estamos haciendo. Y muy importante, la detección del nódulo pulmonar solitario. Futuros médicos, un nódulo pulmonar solitario puede ser un cáncer pulmonar en etapa inicial. Y un cáncer pulmonar en etapa inicial es el cáncer que le podemos generar curación. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque es ahí en donde queremos llevar a los pacientes, de jóvenes a viejos, con calidad de vida, con cantidad de vida. Exacto. Es poder demostrarles con testimonios que se puede tratar el cáncer de pulmón, es poder demostrar con testimonios de que hay un equipo interdisciplinario comprometido con el cáncer de pulmón, que podemos vivir la enfermedad, que podemos tenerla, y quisiera que pudieran disfrutar este testimonio. Entiendo que a veces el tema de la tecnología nos limita un poquito la calidad, pero espero que puedan disfrutar, porque al final el mensaje y el testimonio que van a escuchar para mí es una de las motivaciones todos los días de seguir luchando contra el cáncer de pulmón.
El producto más de la organización es una capacidad de vida, respetar y por eso Entonces, pues esa es como la experiencia de contarles al final que no podemos separar lo que es el cáncer de pulmón como una condición médica grave del trabajo en equipo y de la humanización y del acompañamiento integral del paciente como el ser más importante de esta condición. Quiero contarles y compartirles e invitarles que la semana del 16 al 20 de noviembre es una semana que tenemos que ponernos la camisa contra el cáncer de pulmón y espero poderlos invitar y que ustedes hagan parte de este esfuerzo para que día a día podamos tratar mejor a nuestros pacientes de cáncer de pulmón, pero también podamos detectarlo lo más tempranamente posible. Muchas gracias. Bueno, no queda más que agradecerle por esta charla tan enriquecedora. No sé, pues voy a pasar a leerle algunas preguntas que nos hicieron en el chat. La primera nos pregunta Alejandro López, ¿cuál es el gold estándar para el diagnóstico de cáncer de pulmón? El gold estándar para el diagnóstico de cáncer de pulmón, pues lo que va a decir que tiene un cáncer de pulmón es el estudio patológico. Tú debes tener un tejido del tumor para hacer el análisis anatomopatológico, pero ese anatomopatológico debe ser complementado con marcadores de inmunohistoquímica, que es el que nos va a permitir hacer la clasificación celular. Es una pregunta muy compleja porque siempre en medicina queremos ser como muy el gold estándar. ¿Cuándo diagnosticamos si es positivo o es negativo? Pues para uno poder decir si es positivo o es negativo un cáncer de pulmón, pues debe tener el diagnóstico histopatológico, idealmente acompañado de marcadores de inmunohistoquímica. Eso no sé si responde la pregunta. Ahora, cuando tenemos eso, no quiere decir que ya sepamos todo. Ese diagnóstico histopatológico con inmunohistoquímica se debe complementar con la estratificación y es ahí tal vez el gold estándar para poder ofrecer un buen tratamiento. Vale, muchas gracias. Nos pregunta también Angie Reales, ¿cuál es la estimación de vida para un paciente con cáncer de pulmón? El promedio va en general, la sobrevida, como lo mostré en las imágenes, no es muy buena porque si tenemos claro que los pacientes que se registran o se detectan siempre están en etapas avanzadas, los que tempranamente se puedan diagnosticar, pues son muy pocos comparados con los otros. En general, la sobrevida de cáncer de pulmón no llega a ser más del 20%. Del 20%, algunas series 30%, de todos los estadios. Ahora, si lo separamos entre estadios tempranos o aquello que yo determinaría como el nódulo, estas sobrevidas sí pueden subir al 80% porque están buscando curabilidad. Si entramos a una etapa intermedia, el localmente avanzado, ya bajamos de 80, 90, con posibilidad de curación, más o menos a un 40, 30. Y si ya nos vamos a estadios avanzados, pues la sobrevida ya es nula. Quiero contarles algo. El tema de la sobrevida para nosotros los médicos siempre ha sido como un tema como en las novelas o en las películas. Doctor, ¿cuánto me queda de vida? Resulta que la sobrevida no es más allá sino un indicador de severidad. Entonces, cuando ustedes le digan que es 18 meses, 1 año, 5 años, la sobrevida simplemente es para medir la severidad de la enfermedad. Cada paciente, su sobrevida es individual y va a depender de eso, de su condición, de su función, de la forma como su sistema inmune, emocional y el manejo médico ayuda a que ese paciente pueda ir más adelante. O sea, yo les hablaba de los tratamientos, los nuevos tratamientos de cáncer basados en terapias inmunes o inmunoterapia. Estamos viendo pacientes que antes estaban en etapas ya metastásicas avanzadas, donde hablamos de sobrevidas por debajo del 10%, ¿cierto? Y pasan 4 años y el paciente vive con calidad de vida. Entonces pregunta, ¿está mal la estadística? ¿Está mal la sobrevida? No. Lo que estamos viendo es que cada individuo, cada paciente es un caso especial y diferente y cada caso es una experiencia. Pero no podemos dejar de decir que la severidad es alta y eso le da la sobrevida. Vale, muchas gracias.
Otra persona nos pregunta en el chat, ¿cuál de las variaciones del cáncer de pulmón está asociada con menor pronóstico? Generalmente, como les hablaba en un principio, las células respiratorias nos van a dar el carcinoma broncogénico. De estas células hay dos tipos de tumores, uno que denominamos célula pequeña y otro que denominamos célula no pequeña. El célula pequeña es el de peor pronóstico. Aquí todo este tema de las nuevas terapias, marcadores moleculares, realmente no se han podido desarrollar porque es muy grave. Casi que cuando uno tiene un carcinoma de célula pequeña o denominamos microcítico, podemos decir que ya el cáncer puede estar diseminado. Entonces, ese es el gran reto y es el carcinoma de peor pronóstico. Vale, muchas gracias. Nos pregunta también, ¿se puede presentar síndromes paraneoplásicos metabólicos en pacientes con cáncer de pulmón? Claro que sí, claro que sí. Es un tema muy grande. Yo hubiese querido tocar todos los tópicos, pero no quería cansarlos con tanta información. Generalmente, mire la importancia del diagnóstico histopatológico, del famoso gold estándar. Si yo sé qué células tiene el paciente, voy a entender muchas cosas que el paciente manifiesta. Entonces, si tenemos unas células que pueden ser célula pequeña, como ya te dije, microcítico, o pueden ser células neuroendocrinas, ese tipo de tumores tienden a ser síndromes paraneoplásicos, que se van a caracterizar por trastornos metabólicos, por trastornos hematológicos y por algunas distrofias relacionadas a la parte ósea. Vale, muchas gracias. Y nos pregunta Olmer Méndez, ¿cuáles son los principales cánceres de tipo metastásico que pueden causarnos un CA secundario en pulmón? Muy buena pregunta, estaba esperando que le hicieran. Generalmente uno de los cánceres que puede hacer principalmente metástasis en el pulmón es el pulmón. El mismo pulmón puede hacer metástasis en el pulmón. Entonces no sé si vieron esa imagen donde termina siendo uno teniendo un reto porque no sabe si esos nódulos son del mismo tumor o son dos tumores al tiempo. Pero también encontramos tumores como cáncer renal. Tenemos también sarcomas o tumores de tejidos blandos que pueden hacer metástasis pulmonar. Los tumores gastrointestinales, cáncer de colon, cáncer de estómago, son generalmente los tumores más frecuentes que hacen metástasis en el pulmón. Vale, muchas gracias. No hay más preguntas en nuestro chat, entonces procedo a avisarles a nuestros espectadores que en este instante ya pueden ingresar al link para resolver el quiz. Tienen que tener muy en cuenta la palabra clave que dijo el doctor 2 veces en la charla. Y este quiz va a estar habilitado solo por 20 minutos. Si no alcanzan, ya no se puede hacer nada más. Son 20 minutos, son 5 preguntas muy cortas y deben al menos responder 3 correctamente para poder aprobar el quiz y que se les entregue el certificado. Doctor, pues nada, agradecerle, darle las gracias por este espacio de aprendizaje. Usted siempre ha estado dado a nosotros, a la academia, a sus estudiantes. Y pues nada, es un honor tenerlo aquí con nosotros, tenerlo como docente de la universidad. Y no es más, agradecerle. Estamos muy, muy agradecidos por usted, por este espacio. No, Camila, yo siempre más bien les devuelvo esto no es una sociedad de mutuo elogio, ni más faltaba que tú me agradeces y yo te agradezco, pero yo sí le agradezco a todos ustedes, a mis estudiantes, en este caso de la Universidad de Pamplona, del Hospital Erasmo Meós, tanto de pregrado como de posgrado, y a los futuros estudiantes. Hoy tuve, pues espero que algunos futuros médicos que quieran hacer su carrera y ser colegas de ustedes, pues hayan podido. Tal vez yo hable en unos términos muy sencillos porque la idea es que esta información es para todos, pero ustedes son el motor en este momento para nosotros. Nosotros terminamos siendo motivados por sus inquietudes. Como les dije al principio de la presentación, estaba nervioso, tal vez puedo estar más nervioso hoy que presentar un trabajo fuera del país o presentarlo en un congreso de especialistas. ¿Por qué? Porque creo que es un reto más grande para mí llevar una información clara, llevar una información sincera y llevar mensajes cuando de pronto los temas médicos se han alejado mucho de lo que puede entender un paciente, de lo que puede entender un médico que está en formación. Entonces, a veces nos dedicamos mucho a pensar en tantas especializaciones y tantos conocimientos tan profundos y nos alejamos de la realidad, que es lo que ustedes me enseñan todos los días. Entonces, me hace muy feliz. Si en algún momento quise contarle tantas cosas, pero quiero pedirles excusas si me quedé corto, pero al final, si les quedó el mensaje claro de la humanización, si les quedó el mensaje claro del trabajo en equipo, si les quedó el mensaje claro
del diagnóstico temprano. Creo que lo logré. Espero que nos acompañen en esta campaña de noviembre. Están todos invitados. Esto no es campaña de quién tiene el escudo, que Acome Nor Santander, Intora, no. La campaña es de todos, porque no sabemos en qué momento tengamos en nuestra familia, en nuestros amigos, un cáncer de pulmón. Y yo creo que si trabajamos, vamos a lograr que esos indicadores caigan y que si los logramos detectar temprano, al paciente le vaya mejor. Muchas gracias. Listo, sí, señor. Bueno, invitar también a nuestros espectadores a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como @cem.medicina. Al doctor también lo pueden seguir en Instagram. El doctor aparece como Quintero Marcel y @Quintero Marcel en Instagram, y también en Tórax Cúcuta tiene sus redes sociales que son @intorax.cúcuta. ¿Sí, doctor? ¿Están bien? Perfecto. Entonces, invitarlos a seguirlos, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí pues pueden activar las notificaciones para que estén pendientes de las actualizaciones que vamos a hacer, de los videos que se suban. Y de igual forma nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Aparecemos como CEM Medicina o Centro de Estudios de Medicina. Camila, ya que me permitiste el espacio, quiero invitarlos a que exploren la página de www.intorax.com. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar 3 cosas que yo quisiera que ustedes como futuros médicos tuvieran claro, o médicos. Y es, 1, la academia. Tener todos los conceptos, ahí van a ver charlas, conferencias, artículos. 2, motivación e investigación. Investigación es algo que me tiene muy inquieto. No soy investigador, pero ustedes me han llevado a aprender de la investigación, ¿cierto? Y 3, medio ambiente. El tema del medio ambiente es muy importante, Cami. Tenemos que tener conciencia de nuestro medio ambiente. Si logramos realmente impactar en el cuidado del medio ambiente, todo ese factor protector del medio ambiente se va a reflejar en nuestros pacientes respiratorios. Listo, sí, señor. Muchas gracias por la invitación. Igual todos están muy pendientes también para esta campaña tan importante que está haciendo el doctor. Y de igual forma, les recuerdo seguir en redes sociales a Acome Oficial y a Acome Norte de Santander, que en este caso se aliaron con nosotros para llevar a cabo esta charla. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que resuelvan el quiz, puedan acceder al certificado y que esta charla haya sido muy enriquecedora para todos. Feliz noche y nos veremos en una próxima ocasión.